Sean bienvenidos todos a una emisión más de esta serie de entrevistas donde abordamos el trabajo y trayectoria de distintas personalidades en el mundo del diseño y las artes en México. El día de hoy contamos con la presencia del grupo Sociedad de Tinta, con personalidades como Eli Galvar, Río Bazán, Flor Guga, Laila Disaster, Mena Bo, entre varias otras. Este colectivo de mujeres ilustradoras, narradoras y creadoras se ha convertido en una importante red de apoyo para otras mujeres laborando en el mundo de las artes y el diseño. Sociedad de Tinta apoya a artistas y diseñadoras guiándolas dentro del mundo laboral, dando a conocer a creadoras a través de sus redes y también generando oportunidades de trabajo justas en espacios seguros y libres para ellas. Las une la idea de consolidar un lugar firme de oportunidades justas para las generaciones actuales y futuras de mujeres en este campo. Después de esta breve semblanza de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nombre de la Facultad de Artes y Diseño y del equipo de Punto D, agradecemos mucho su presencia y les damos la bienvenida. La primera pregunta es, ¿cómo se conocieron y en qué momento nace la necesidad de crear una red de apoyo para ilustradores? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, de hecho algunos aún nos conocemos en persona. Fuimos a diferentes partes del país, no todas estamos en la misma ciudad, entonces, bueno, a mí me falta conocer a Jux y sé que entre nosotras nos falta al menos una o dos de conocernos así ya en persona, pero a algunas nos conocimos ya sea en eventos de historietas o de ilustración, otras a través de otras artistas. Nuestro primer encuentro como Sociedad de Tinta o como antes de ser Sociedad de Tinta fue a través de las redes sociales. Hubo una situación que a mí en específico me incomodó mucho, que tiene que ver con becas. Y entonces, y tiene que ver con personas acusadas de violencia de género. Entonces, se me ocurrió escribirle a mis contactos que se dediquen a lo mismo, que si querían hacer algo al respecto, y entonces pasaron la voz y así llegamos a este bonito grupo que tenemos ahora. Y entonces empezamos a hacer unas videollamadas que coincidió con la pandemia, por eso no nos veíamos en persona. Y de ahí surgió Sociedad de Tinta como tal, con todas las ideas, el manifiesto y todas las propuestas que han salido. ¿El nombre de Sociedad de Tinta le viene la idea a alguien o surge en conjunto? Y realmente fue, pues más como una lluvia de ideas entre todas. La verdad es que todo el proceso de el concepto, el nombre, incluso el logo, todo, absolutamente todo fue colaborativo, todo fue un proceso muy democrático, muy bonito. Y de hecho, desde el principio, que fue de lo primero que empezamos a hacer después de ya, como bien mencioné, ¿no? O sea, empezar a hablar y decir, oye, es que toda esta situación, la verdad es que no está padre y debemos de hacer algo y pues debemos de juntarnos y crear nuestros propios espacios y los espacios que hay no son justos o seguros para las artistas. Todo se fue dando de una manera muy, muy orgánica y de hecho justo el proceso de escoger, pues tal cual, llegar al punto de el nombre de Sociedad de Tinta y el logo, fue como un reflejo y una sinergia realmente que mostró lo bien que podíamos trabajar en conjunto, complementándonos con nuestras diferentes skills, habilidades, expertices y a su vez demostrando que podemos llegar a un punto en común de ideas a pesar de tener a su vez ideologías o puntos diferentes de vista en algunas cosas, ya que a pesar de las diferentes personalidades, pues tenemos como muy claro el objetivo. Entonces fue muy bonito el flujo de cómo fue llegando a eso y pues justo esto de esta cuestión como de sociedad, sororidad y pues la tinta, que pues es a través de ella lo que podemos expresar en cuestión de ilustraciones, en cuestión de texto, en cuestión de narración, de historias, pero sobre todo dar voz a esas cosas que pues muchas veces no se escuchan o se omiten por X o Y razón. Igual nos gustaría saber un poquito cuál es el rol que cumple cada una dentro, pues, de la sociedad de tinta. Como ya les platicaron mis compañeras, pues es así como una diversidad de pensamientos e ideas. Y entonces cada una ha tenido, bueno, destaca más con algunas habilidades, pero todo eso complementa al grupo, a la sociedad.
Entonces, por ejemplo, desde que Mena pues nos llamó, pues ella fue la presidenta, pero a la vez Eli se juntó con ella para poder administrar, como llevar esta organización interna, pero a la vez nos dividimos en pequeños grupos para poder ir haciendo proyectos. Por ejemplo, se dividió, en un principio tuvimos un equipo de diseño para crear toda la imagen de la sociedad, en el que estaban Mena, Selma y Judith. Entonces, ya después decidimos también hacer un equipo de redes sociales en el que estábamos, bueno, Mena estuvo como en varios grupos, estaba Mena otra vez, está Yaja y yo. También hicimos otro equipo de editorial cuando creamos el proyecto del tarot. Entonces, bueno, todos nos fuimos combinando. Estaban Idalia, estaban Mena, estaba Yaja, estaba Raven, estaba Eli. Entonces, cada vez que un equipo de pronto necesitaba apoyo, pues algunas se pasaban a ese equipo. Está también el equipo del tarifario, cuando generamos el proyecto del tarifario, también Eli lo dirigió, estaba Flor, estaba Diana Cela, por ahí nos apoyó Idalia, Raven, Judith, pero en realidad como que cuando algo, el trabajo lo requiere, pues de pronto quien pueda echar la mano se junta, pero ya hay algunas socias declaradas en algunos grupos pequeños, donde nos dividimos las tareas de la sociedad. A la hora de tomar decisiones, se hacen votaciones y entonces se elige lo que la mayoría vote para que sea justo y sea horizontal. Pues nos gustaría saber qué dificultades han tenido de trabajar en equipo, ¿no? Porque pues a veces es difícil y también con tantas ideas, pues pueden haber problemas. ¿Ha sido difícil trabajar en equipo para ustedes? No sé si yo lo pondría así como difícil, digo, es normal y lo sabíamos también desde el principio, ¿no? La voluntad de diálogo y de poner, pues tratar de ser claras, ¿no? Y hablar sobre la mesa, poner todas las cartas y pues también hablar con honestidad sobre lo que nos está incomodando en el momento. Entonces, creo que ese también es un gran punto para hablar y tratar de resolver cualquier problemática, porque sí, de pronto es normal que salgan algunas cosas, pero no creo que sea complicado. Ha sido laborioso en esos términos, ¿no? De que sabemos que estamos en una relación, pues, de trabajo, de colegas, pero también de amigas, entonces, como definir, delimitar esas cosas, esos espectros, y hasta ahora, pues, creo que hemos llevado bastante bien y avanzando en los proyectos como, pues, mayormente en la dirección que queremos hacerlo. También algo crucial que nos ha ayudado mucho a poder llevar esta dinámica pues bastante bien, a pesar justo de las diferencias de pensamiento, de personalidades, de puntos de vista, ha sido sobre todo el respeto. O sea, tener mucho, mucho respeto y a su vez también algo que me gusta mucho del proyecto y que sí siento diferente a otros colectivos o proyectos en los que he estado es que aquí no siento realmente que haya esa lucha de egos, por ejemplo, que luego como entre artistas es muy complicado y no es que obviamente pues no existe el ego como artista, sino que es mucho más grande el respeto que tenemos entre colegas y admiración por el trabajo y dedicación de cada una, que realmente no ha habido ese choque de, es que yo quiero destacar más, o por qué tú sales más en las entrevistas, o de, es que ya hiciste esto, o sea, en ningún momento hemos tenido eso, eso sí creo que ha ayudado muchísimo, o sea, ha habido diferencias de ideas, o de, oye, pues es que mejor A en vez de B, pero realmente un choque de egos, no, gracias a el respeto mutuo y la admiración por las demás, y porque pues justo el objetivo en común de entender que este proyecto puede ayudar a más personas, no solo a nosotras, nos ayudó mucho a no perder el rumbo de por qué estamos aquí y por qué estamos haciendo lo que estamos La haciendo. siguiente pregunta que yo quería hacer es si desde chicas a ustedes les llamó el mundo de las artes o el diseño. Sí, pues, o sea, de forma personal creo que
pensé que podía incursionar en esto desde los 13 años. Fue como curioso como de justo la rama de diseño, porque de hecho yo también estudié diseño y comunicación visual en la FAD, Xochimilco, y principalmente porque veía que en el programa podía encaminarse a especializarme en ilustración y de ahí animación. Eh, Principalmente porque mi sueño era ser diseñadora de personajes y pues sí incursioné en esa área por un tiempo, pero sí me di cuenta de que quería contar mis propias historias y es algo que aprendí a hacerlo ya introduciéndome en el mundo de la narrativa gráfica. Y pues es algo que en Sociedad de Tinta estamos tratando de como llevar proyectos que nos lleven en esta rama para visibilizar varias situaciones, como bien ya dijeron mis colegas, que son prevalecientes todavía en nuestro medio. Pues qué bonito que desde chiquitas querían dedicarse a esto. Y mi siguiente pregunta es, ¿dónde encuentran inspiración? Para responder también la previa, yo quería ser científica desde muy chica y también ahora pues estoy haciendo cómic de divulgación y un poco inspira, bueno, sí me inspira mucho, así como el conocimiento y sobre todo yo quería ser astrónoma, entonces el espacio sigue siendo como también parte de ciencia ficción y cosas así, esos imaginarios súper locos como tecnológicos, utópicos y distópicos me llaman mucho la atención. Yo más bien como que sabía que quería dedicarme, bueno, que quería dibujar, pero no sabía si quería dedicarme a eso, o sea, solo lo iba a hacer siempre, porque siempre lo hice. Y entonces estudié diseño industrial porque pensé que era algo que me iba a dar de comer. Sí, ahí ya fue cuando me conecté al mundo de los cómics y y entonces a mí ahí lo que me inspira más bien es, o lo que me provoca hacer proyectos son cuestiones sociales, o sea, como que hay situaciones alrededor que siento de las que hay que hablar y de las que me gustaría comunicar, entonces de ahí es de donde sale como toda esa energía para hacer a través pues de la difusión de información y de la quejarme de la vida, principalmente. En mi caso, igual también complementando un poco lo de la anterior con esta, sí me pasó un poquito parecido como mencionan. Yo desde muy chiquita siempre me gustó dibujar, pero más que gustarme, lo hacía como una especie de terapia para mí, como una necesidad desde muy niña, porque yo sufría de muchas pesadillas. Entonces realmente el arte, el dibujo fue lo que, digamos que me salvó y me ayudó a poder canalizar todo eso de una manera sana. Y ya al final, pues justamente le agarré el gusto, ¿no? De que literal lo hacía todo el día. Me di cuenta que tal vez podría vivir de eso igual como a los 13 años, más o menos como lo que mencionó Eli. Y igual me metí a diseño gráfico pensando que eso me iba a ayudar y me di cuenta que no tenía nada que ver con hacer monitos. Entonces ya mejor me salí y me volví artista autodidacta pues, por mi cuenta, pero sí siempre con esta necesidad de contar historias, de contar todo lo que veo y encuentro en mi cabeza. Entonces sí, yo podría decir que mi mayor inspiración pues son los sueños, las situaciones de mi entorno, pero sí sobre todo esta como cuestión de imaginación y creatividad, que es así como de necesito dibujarla o si no me va a explotar en la cabeza y me voy a volver loca y solo lo voy a ver así en mi día a día y no quiero tener esquizofrenia, entonces es más como una necesidad para mí, pero bonito, muy bonito. Bueno, en mi caso, es que a mí también, pues desde muy pequeña me gustaba dibujar, pero como que me fui hacia otro lado, yo iba a ser educadora, este, y a la mera hora por situaciones un poquito económicas, volteé a ver, bueno, ¿qué otras opciones tengo? Y lo que más siempre me ha gustado es dibujar, porque un poquito parecido a lo que cuenta Raven, es que siento que me siento muy tranquila, como si fuera ahí mi mundo. Entonces, eh, busqué una carrera, también estudié en la Facultad de Artes y Diseño, Diseño y Comunicación Visual. Y entonces, bueno, todavía sigo ahí sacando algunas materias. Y entonces, ya de ahí,
eh, pues me di cuenta cómo pues podría yo vivir de eso, ¿no? Me hacía muy feliz ver que la tira de materias tenía, bueno, en ese momento tenía pues puro dibujo, ¿no? En todos los semestres y yo decía, ay, sí, quiero dibujar. Entonces, pues ahí fui poco a poco y ahorita, bueno, ahorita soy artista autodidacta, ilustradora, y yo encuentro mi inspiración, sobre todo, yo creo que en los sentimientos y las emociones, tanto por querer resolver situaciones internas como por ver cómo de esa forma puedo yo este, ayudar a otros, o sea, que se vean identificados con las historias que quiero contar y pues dar ese mensaje. Mi inspiración creo que se encuentra en eso, un poco en las emociones, en los sentimientos y un poquito en los sueños, como menciona Rey. Como para cerrar con esta pregunta, lo que más me gusta hacer es historias que tienen que ver con emociones, al igual que Lai, y reflejar toda esta situación sociocultural que prevalece en México en torno al machismo, al sexismo, eh, pues por medio de este proyecto que tengo de La Bruma y de Historias en la Neblina, porque siento que todavía hay que hacer hincapié en esta situación, lamentablemente, pero a la par, pues sí tengo otros proyectos donde me gusta explorar esa interacción entre personajes y cómo podemos tocar varios temas que tienen que ver con la madurez emocional, con sentimientos que pues casi no decimos, ¿no? O sea, inseguridades o aquellas amistades que ya no están con nosotras. em, y, y sí, también como esto que decía Mena, ¿no? O sea, de ver lo que está pasando en nuestro entorno y sobre todo porque hace poco fui a un evento de cómics, así como bien reconocido, y sí fue sorprendente que todavía, a pesar de que pues varios de estos agresores han sido explícitos sobre la violencia que han ejercido sobre varias personas, sigan estando en esos espacios. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, que todavía sigan teniendo este apoyo, que no se haga una reflexión real sobre pues toda esa violencia que siguen cometiendo. eh, y que pues de hecho les podemos anticipar que tenemos un proyecto la siguiente semana que va a salir, entonces, que va a hablar sobre esa cuestión. Entonces, sí, son muchas cosas que nos inspiran y que pues creo que van a salir muchas cosas interesantes de todo eso. Nos hablaron un poco de que su proceso es muy democrático a la hora de trabajar en equipo, pero ¿cómo es su proceso creativo? ¿Es en conjunto? ¿Tienen lluvia de ideas y entrelazan sus favoritas? ¿O cómo resuelven elegir cuando son tantas mentes con ideas? Depende del proyecto en específico. Cuando son cosas en conjunto, como por ejemplo lo que nos decían del logo, generalmente hacemos lluvias de ideas y todo sí es muy democrático y el mayor número de votos es la elección, pero también tenemos la libertad de hacer proyectos dirigidos por diferentes socias. Entonces, en ese, quien dirige ese proyecto es quien lleva la pauta editorial, ¿no? de esa sección. Entonces, por ejemplo, en Tarifario, pues Eli llevaba esa pauta, pero también ella les dio la libertad a Judith y a Diana de hacer el material, ¿no? Y ellas pues sacaron esas ideas que al final salió muy bonito. Entonces, creo que también es importante dentro de nuestro grupo que respetamos, como decía Raven, no solo a las personas, sino al trabajo de cada una. Eh, Porque en efecto es bueno el de cada una. Entonces, en ningún momento querríamos intervenir en como, no, no, tú no puedes hacer esto, tus ilustraciones así o cosas así, ¿no? Como eso es, así es, ¿no? Entonces, eh, principalmente es así, depende del proyecto y generalmente llevamos una guía de cada uno de esos proyectos. Ya nos han platicado sobre sus inspiraciones personales cada una, pero nos gustaría saber si tienen algún referente o de dónde surgió el estilo que tienen ahora como ilustradoras también hacia la sociedad de tinta. Ok. Pues bueno, en mi caso,
pues me han gustado desde siempre los cómics, la animación, los mangas, o sea, toda esta cuestión de influencia de horror y ciencia ficción, principalmente de Junji Ito, un excelente mangaka de horror. Y pues sí, o sea, es que desde niña siempre fue pues igual Disney, Ghibli, cómics de superhéroes como Spider-Man, o sea, realmente sí fue un poco de todo, pero ya más específico hacia dónde quise llevar mi trabajo, sí fue una mezcla un poco de estos mangas de horror y esta cuestión como de horror cósmico, y a su vez también pues esta estilización más un poco Disney o Pixar o DreamWorks, que me ayudó mucho también en mi carrera como dentro de la animación. Este, y ya justo todo ese conjunto de diferentes estilos y diferentes targets al que va dirigido mi trabajo, que puede ser desde ilustración infantil hasta dibujo de horror súper grotesco, me ha ayudado justamente a poder adaptar mi estilo en base a lo que se necesita contar, pero sin que pierda esa esencia única de que pues, la gente lo ve y sabe que lo estoy dibujando a pesar de que puede variar muchísimo, ¿no? No, no sé, es una cuestión un poquito difícil de explicar, es como, o sea, sí poder variar de estilos, pero que siempre tenga como esa voz propia y única que une todo. Entonces, a mí en lo personal es lo que siempre trato de aplicar para Sociedad de Tinta. Por ejemplo, con lo que pasó con lo del el proyecto del tarot, fue muy bonito porque si ustedes ven justo las cartas en nuestro Instagram, pues el estilo de todas es súper diferente, pero logramos unirlo muy bien en base a la paleta de colores y ciertas lineamientos gráficos. Entonces se ve justo toda esta propuesta tan diversa de estilos, pero unificado, ¿no? Entonces es de hecho muy parecido a lo que tratamos de llevar, por ejemplo, con lo del tarifario o con cualquier otro proyecto. Es como respetar el estilo de cada una para que no se apague esa voz única, esa voz propia que tenemos como autoras, como artistas, pero a su vez que se sienta también una voz colectiva bajo un mismo mensaje unido de esa manera. Entonces siento que eso es como lo que nos ayuda mucho. Y en lo personal, pues puedo explayarme a pesar de que mi estilo pueda ser a veces un poco impactante, pero sin que se salga de la línea o que pueda ser pues, fuera de lugar. Pues es que sigo varias influencias. Como me gusta mucho la acuarela y la tinta, me gusta un poco que se vea reflejado la textura en todo lo que hago. Y bueno, unos grandes referentes para mí han sido Heikala, Thierry Duval, Juanjo Guarnido, Tere Lojero, y cómo puedo aplicar eso en Sociedad de Tinta, pues al hacer viñetas o ilustraciones que tengan esa misma textura o que tengan, o sea, que se ajusten un poco a pues un estilo gráfico que ya tengamos predeterminado, pero cómo a la vez podemos, bueno, cómo yo puedo poner un poco mi estilo, ¿no? Y mi forma de trabajo, que sería poner texturas de técnicas húmedas y, y sí, o sea, creo que eso se va a ver un poquito más adelante con otros proyectos en el futuro, pero sí, sí me gusta trabajar de forma tradicional y hacer un equilibrio, ¿no? En general entre lo digital, sobre todo porque también cuando planteábamos lo del perfil tarifario, nos dimos cuenta de que muy pocos artistas consideran su salud física, porque nuestro cuerpo es una herramienta de trabajo al final de cuentas y sí era importante reflejar en ese perfil tarifario que debemos dedicar una parte de nuestras ganancias al seguro médico, a terapias que vayamos a tener a lesiones que tengamos en la mano o en el brazo. Eh, y por ello también me gusta trabajar con pinturas, porque así descanso un poco mi vista de las pantallas, que pues lamentablemente el uso excesivo de las mismas pueden generarte padecimientos en los ojos, como la blefaritis. Entonces, es importante hacer un balance entre las dos.
Bueno, en cuanto a influencias, creo que un poco como Raven, Disney me afectó bastante, para bien, también para mal, pero en cuanto a lo gráfico, Sheila Beckett es una de mis principales influencias y yo no lo sabía porque era muy niña, y ella hizo estos cuentitos de Peter Pan y de un montón de cuentitos en los 70s principalmente, y no era tan reconocida. Bueno, en esa época los ilustradores en general eran un poco anónimos. Y esa estética se me quedó y de repente con los años dije, ah, yo digo que sí. Entonces luego vi que era por eso. Y ya más recientemente y más conscientemente estoy utilizando así deliberadamente el estilo de Cliff Chang, por si lo ven. Él hizo La Mujer Maravilla durante algunos años en los 2000, luego sacó una serie independiente con otros autores que se llama Paper Girls para Image, y últimamente está sacando una versión de Catwoman que está increíble, que es Catwoman ya señora. Y lo que me gusta mucho es que los cuerpos femeninos los representa de una forma más real, no son así como estas siluetas exageradas, ¿no? Eso principalmente. Y en cuanto a Sociedad Tinta, creo que soy una persona bastante obsesiva con el orden gráfico. Entonces, creo que soy un poco más la que siempre está ahí de hay que mantener los colores y las tipografías, recuerden las tipografías. Entonces, estamos haciendo aún, pero bueno, principalmente hice una guía de diseño para mantener esta onda de la tipografía de los títulos, la tipografía de los párrafos, los colores principales, que eso los hizo Jux, y sí intento ser una pequeña dictadora de mantener esa cohesión, evidentemente seguir respetando el estilo de cada una, pero creo que es importante porque justo así resalta más el estilo de las demás, como si, si se le baja un poco la intensidad al envoltorio, se puede ver muy bien la imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso, principalmente soy la mala del cuento en esta parte. Yo, híjole, es que también tratar de condensar influencias siempre es complicado porque también depende de pues de la época de tu vida, ¿no? Cuando era niña leía estas colecciones de la SEP, que era de la Biblioteca Colibrí. Entonces, autores como pues el ilustrador Zul, había pintores, estaba esta mujer que me gusta mucho su trabajo, se llama Elena Climent, hija de refugiados españoles. Me gustaba mucho, mucho su estilo y quedó también muy grabado en mi cabeza. Y cuentos infantiles, tenía por ahí, bueno, algún día encontré una colección. Es el libro en una librería de viejo, el libro que yo, de mi infancia, ¿no? Y eran acuarelas, ahorita que estaba diciendo Eli, eran tintas y acuarelas muy, muy bonitas, así, muy evocadoras. También, por supuesto, pues las caricaturas, pues, la animación en general, el cine. Creo que ahorita pues me gusta mucho también, bueno, y mi formación de artes plásticas también me lleva hacia esa vertiente de arte pues, contemporáneo, ¿no? También conceptual, videoarte, pues y como quiera los maestros clásicos, pero creo que pues hasta ahora se mantienen como mis influencias con gente como Abel Quesada, por ejemplo, El Monero, Miguel Covarrubias, me gusta un montón el trabajo de Covarrubias y del Chango Cabral. Híjole, yo soy así como muy, muy fan y casi envidiosa, ¿no? Mi motor en o sea, durante muchos años, en realidad sí ha sido como esos celos profesionales de, ay, ¿cómo hacen esas cosas tan chidas? Y entonces tratar de hacerlo así, como capturarlo, ¿no? En el camino, por supuesto, como la traducción entre el cerebro de una persona y otra cambia y pues ya se vas conformando el estilo. Yo creo que algo que pues es un poco lo que está diciendo Mena también, unificar las cosas y como ella es la guardiana de esa unificación y del orden que nos mete al redil, creo que eso es como
ese espectro donde independientemente del estilo de cada quien, se unifica a partir de una lógica, ¿no? Una lógica conceptual a nivel diseño, de color, y porque en realidad creo que cada una ha tenido suficiente libertad para seguir con ese estilo, ¿no? Solamente adecuándolo a ese cajoncito que es Sociedad de Tinta. Y creo que los resultados, pues así, por ejemplo, el tarifario, perdón, el tarot, quedó súper bonito. O sea, todo donde era una cosa muy loca que fuera una unidad, pero con tantos matices de cada una. Yo sobre las referentes, pues es que creo que mi trabajo y lo mismo ha estado influenciado desde pequeña por este álbum ilustrado, por muchas caricaturas, y principalmente pues por el manga. Eh, de esta división que hacían de shonen y shoujo, que era uno para chicas, otro para chicos, pero cuando yo me enteré que había mangakas mujeres dibujando shonen u otros géneros, dije, oh no, yo tengo que hacer eso. Entonces, pues, bueno, perdón, no me sé bien todos los nombres porque me cuesta trabajo pronunciarlos, pero les voy a mencionar nada más las obras. Este, por ejemplo, de shoujo, Kimi ni Todoke, y luego les digo que me di cuenta de que había chicas haciendo shonen como Katekyo Hitman Reborn, eh, también por ahí otros géneros como Full Metal Alchemist. Entonces de pronto dije, no, pues yo a eso me quiero dedicar. Entonces me vi muy influenciada por el manga, ¿no? Bueno, después, a partir de la escuela, cuando uno va trabajando más con técnica tradicional, eh, dibujo con modelo, entonces creo que se va combinando. Entonces vas puliendo tu estilo, pules tu estilo, y entonces vas poniéndole características propias tuyas de lo que quieres reflejar. Entonces, ya por último, pues me gusta mucho el rock punk, ¿no? Entonces, mi último estilo trata de unificar todo eso. Sí está influenciando por el manga. Empecé a leer más cómic europeo, americano, que no lo hacía antes, y entonces ya pude rescatar más características o influencias para dar un estilo. Todavía siento que me falta pulirlo, y estaba más definido por la línea, pero ahorita ya estoy tratando de unir más el color y el digital para poder dar otro tipo de resultados. A partir de eso, creo que apoyo yo más un poquito con material gráfico, porque soy un poquito más lenta, pero en material gráfico y con ayuda de pues de las chicas, la verdad es que he aprendido muchísimo. O sea, siento que he aprendido tanto en este año con ellas, con mis compañeras de Sociedad de Tinta. Me inspiran mucho todos sus estilos, está padrísimo, todo lo que me siento muy apoyada, siento que puedo crecer dentro de la sociedad, profesionalmente, gráficamente. Entonces, a partir de eso también he visto o conocido a autoras que no conocía, ¿no? Y que su trabajo me parece muy sobresaliente, como Teresa Martínez, como Emi, que luego digo, wow, pues todo este talento que hay aquí en México y que bueno, nuestra misión como sociedad es difundirlo. Entonces me parece muy padre esta parte gráfica y que nosotras podamos unir nuestros estilos para dar este mensaje. Es muy interesante ver cómo todas tienen inspiraciones, referentes diferentes, pero aún así se juntan para hacer una sola cosa y eso es muy bonito. También nos gustaría saber justamente ya en este proyecto, en los proyectos que realizan como Sociedad de Tinta, si tienen alguna temática que les gustaría o de la cual han tratado de trabajar o algún símbolo aplicado en sus trabajos. Pues de forma breve, eh, como ya dijeron ahorita hace poquito, que nuestro principal objetivo es difundir el trabajo de las artistas mexicanas, que se vea su trabajo, hablar sobre los temas que casi no vemos en nuestro gremio, como son el cobro por nuestro trabajo en distintas disciplinas de la gráfica,
y eso pues lo podemos ver reflejado en el tarifario, en el perfil tarifario y las infografías que realizamos como para hacer un sondeo en nuestro gremio sobre cómo está la situación económica y social. También hacer hincapié en las leyes laborales y autorales que muchas veces no sabemos que existen y que nos protegen. Y bueno, también generar nuestros propios proyectos editoriales, como también lo comentaron Raven y Mena. Y temas que queremos tocar, pues hay muchísimos, o sea, tenemos muchos proyectos que nos gustaría sacar inmediatamente, pero sabemos que necesita trabajo, como este trabajo que les comentábamos un poquito sobre reflejar de forma gráfica cómo es que varias violencias siguen prevaleciendo en nuestro gremio. Creo que es muy útil tener claro como esa perspectiva para, pues para proponer, pero creo que sí quería decir que lo que nos falta es tiempo. Tenemos un montón de ideas así que decimos, sí, hay que hacer tal cosa, sí, hay que hacer esta otra cosa, sí, pero ¿a qué hora lo hacemos, no? Entonces, sí, en nuestra planificación sí hemos tenido que posponer proyectos que nos gustan mucho, ¿no? Que les tenemos mucho cariño y creemos muy importantes porque caen enteramente en estas preocupaciones que acaba de mencionar Eli, pero pues sí necesitamos días de 48 horas para poder avanzar también en eso, sí, esa es la verdad. Dentro de la misma línea, me gustaría a mí preguntarles, aunque son muchos y bueno, son demasiados, pero ¿cuál creen que es el mayor reto de la mujer dentro del campo laboral de las artes y el diseño? El problema también es esta percepción de la mujer, ¿no? En sí mismo, en tu pregunta lo mencionas. ¿Cuál es el mayor reto de la mujer? Eh, pues ahí hay uno, el hacer una diferenciación desde un principio. O sea, no por la pregunta, sino porque en efecto, al ser mujer, hay una diferencia. Entonces, lo podría medianamente resumir en un ideal que espero que se pueda hacer dentro de los siguientes 100 años. En el momento en el que ya no exista esa diferencia, en el momento en el que se pueda romper contra las cosas que nos hacen ser mujeres como concepto social, no como individuos. Entonces, creo que eso es lo que se enfrenta cualquier mujer en cualquier ámbito, incluido el profesional, ¿no? De ese conjunto de diferencias. A grandes rasgos, sí es claro que hay una diferenciación social y cultural en nuestro país. Yo lo he visto reflejado en estudios, en nuestro gremio, donde sí hay una gran diferencia en la cuestión de cobranza, o sea, desde tener puestos de poder o de liderazgo, donde a una colega que se identifique como mujer, sí tiene una gran diferencia entre alguien que es su colega y que está al mismo nivel, pero que se identifique como hombre y sí se nota. De hecho, hay un estudio del INEGI donde analizan estas cuestiones de que entre mayor sea el puesto, más va a ser la diferencia de paga. Y es algo que por muchos avances que se hayan hecho estos últimos años, eh, hay que ser realistas con los números también, porque con esta cuestión de la pandemia también hubo un retroceso en este avance, eh, porque sí incrementó la violencia hacia la mujer y como encerrar esta brecha de género, sobre todo en el ámbito político y de oportunidades de trabajo. Y de acuerdo a un estudio del Foro Económico Mundial, para que cerremos esa brecha, sí van a tener que pasar mínimo 135 años. Lo cual pues sí es algo que vemos reflejado en nuestros políticos,
la forma en cómo accedemos a estos puestos de poder. Y, y sí, creo que es algo que lamentablemente igual a nuestra generación no vamos a ver, pero nuestro trabajo es incentivar el avance para que eso se cierre de forma más temprana. O sea, creo que el mayor reto es lograr esta igualdad y por ende este respeto. Respeto a nosotras como individuos, como mujeres, respeto a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, a nuestra experiencia, lo cual se vería reflejado, debería de verse reflejado en un salario equitativo, en espacios seguros y libres de acoso, en oportunidades, el mismo número de oportunidades que debería haber tanto para hombres como para mujeres. Es que es eso, o sea, ni siquiera se debería de hacer como la distinción o demás, o sea, se debería de ser simplemente el puesto, son artistas, este es el sueldo para todos, ¿no? O sea, eso sería lo ideal y pues, si bien eso, como mencionan, suena un poco utópico, justo por eso estamos trabajando. Y ni siquiera es tanto de, es que es lo que deseamos, o sea, es que se tiene que hacer, se tiene que trabajar, se tiene que luchar por eso, porque no es posible que en pleno siglo XXI sigamos con tantas carencias y desigualdad y lugares inseguros para artistas, para mujeres, ¿no? En todo rubro. Entonces sí hay un largo camino que recorrer, pero pues justo para eso pues son estos espacios, estos proyectos y pues también sirve mucho y les agradecemos justo esta entrevista porque justo estas son esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia y que son sumamente necesarias. Creo que quizás una de las problemáticas más complicadas en los próximos años para las mujeres será justo subsanar esto que mencionaba Eli, ¿no? Como pensar mm, cómo hacer como para retomar este papel, este potencial de mujer profesionista. Digamos que la pandemia de algún modo arrebató a muchas mujeres, ¿no? Que tuvieron que dejar de trabajar, el regresar a casa y que estuviera la carga laboral más la carga de cuidados, como otra vez, digamos, esa emancipación de la labor de la domesticidad de la mujer, como que se perdió de regreso, ¿no? O sea, era otra vez como las mujeres, pues solo para cuidar, y así se vio en efecto, a pesar de todas las palabras de dientes para afuera de sí, tenemos esas igualdades laborales y los hombres y las mujeres van a trabajar lo mismo en sus casas, y en la práctica se vio que no era cierto, ¿no? Creo que ese es uno de los más preocupantes, como volver a ese punto donde ya, o sea, donde nos faltaba mucho para seguir en el camino. Muchas de las cosas que mencionan ahorita, había visto que las habían mencionado en, por ejemplo, lo de la brecha de desigualdad, que no vamos a ver, o sea, una igualdad total, al menos en nuestra generación. Había visto que lo mencionaban en su live del 8 de marzo. También esto mismo que a las mujeres se les carga de muchas más responsabilidades, mientras que tal vez los hombres, o sea, si dividimos entre hombres y mujeres, los hombres terminan teniendo mucho más poder y al final esto se ve en el trabajo, más responsabilidades o más trabajo y más dinero, oportunidades o poder. Y justamente les quería preguntar si ustedes han visto personalmente si en alguna ocasión les han intentado regatear su trabajo o lo han minimizado y si nos podrían compartir cómo han lidiado con eso, aunque Sociedad de Tinta es un poco una manera de lidiar con esas cosas, ¿no? Pero cómo ha sido y cómo han lidiado con eso? Bueno, también quería agregar antes a ese punto que estábamos hablando sobre igualdad. Bueno, ese es a título personal. Yo creo en equidad, no en la igualdad, porque sí creo que no somos iguales. Tenemos diferencias fisiológicas de las cuales hay que ser conscientes y que afectan en el mundo de la medicina. Viendo el comentario y la nota. Pero bueno,
Sí, en cuanto a que si nos han regatado trabajo, sí, de hecho, una de las experiencias que compartimos cuando fueron nuestras primeras reuniones tenían que ver con eso, no solo con violencias de género con respecto a cosas más emocionales o físicas, sino violencias económicas que sí se hacen hacia las mujeres y a veces hasta de mujeres a mujeres. Entonces, sí lo hemos vivido la mayoría. ¿Y cómo combatimos con eso? Bueno, al menos en mi caso, eh, me vuelvo la señora quejumbrosa, exigiendo si me vas a dar un contrato, lo vamos a firmar, si me vas a dar un anticipo. Y evidentemente es difícil en un principio porque la gente no está acostumbrada, al menos en este país, a hacer esa clase de protocolos previos. Entonces lo suelen tomar a mal un poco, ¿no? Algunas personas como de, ay, pero ¿por qué si el de aquel lado no me pide todo eso que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces es un riesgo de a lo mejor y no tener ese proyecto, pero por otra parte te liberas de caer en malas prácticas y que luego se aprovechen de ti, ¿no? Entonces son unas cosas por otras. Y difundiendo esa información y creo que es muy importante hablar entre nosotros, entre los artistas y decir abiertamente, hablar de las cosas que nos han dicho que no hay que hablar, que es de lana, ¿no? O sea, ¿cuándo te pagan a ti? ¿Cuánto me pagan a mí? Y ver, oye, ¿por qué te pagan más? Y así. Entonces, creo que eso es importante, tener una comunicación abierta entre nosotros. Sí, justo ahondando en este tema de Mena, de que hay que ubicar qué trabajos nos convienen y qué trabajos sí están tomando provecho de nuestras habilidades. Yo me acuerdo de una vez que pues uno de los ilustradores ya ah, que fueron alguna vez mis tutores del FONCA, me recomendó para un trabajo con una editorial mexicana pues de mucho renombre y que pues siempre quise trabajar para esa editorial, ¿no? Porque siento que hacían trabajos increíbles, pero a la hora de ver cuánto me iban a dar por un libro completo con todo y portada, yo dije, esto no me alcanza ni siquiera para 2 semanas, o sea, y es un trabajo que sí lleva mínimo como 2 meses o 3. Y es entonces cuando a mi tutor le dije, oye, es que puedo comunicarme con el editor porque siento que se puede negociar esta cotización. Y él me decía, ah, sí, claro, aquí está el contacto, pero nada más ten en cuenta que esto es lo que cobramos todos. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible, no? O sea, eres un artista que ya lleva más de 20 años trabajando en la industria y cobras esto, no puede ser. Y, o sea, yo sí intenté como hablar con los editores y ver los contratos, porque de hecho incluso al ver el contrato, se habían muchísimas cosas donde me iban a quitar derechos autorales que por derechos son, am, o sea, no te los pueden quitar, o sea, los derechos morales son inamovibles y en esta editorial sí lo querían hacer. Y, o sea, justo con asesoría de un despacho de abogados que de hecho da asesorías de forma gratuita, em, sí me hicieron notar toda esta cuestión y al final de cuentas la editorial dijo o lo tomas o vamos con alguien más, ¿no? Y yo al final dije, no necesito este trabajo, lo lamento mucho, pero pues yo con estas condiciones no puedo trabajar. Eh, y muchas veces pensamos que el cerrarnos puertas, pues nos va como a repercutir en otras oportunidades, ¿no? Pero la verdad es que más bien lo veo como que evadimos una bala, ¿no? Más bien eso da pauta a que nos contraten otras personas u otras compañías que sí van a respetar ese trabajo. Y de hecho, justo después de ese trabajo tuve otras oportunidades que pues me pagaban bien y respetaban mis derechos. Entonces es una cuestión de que nos movamos, de que seamos constantes en nuestras redes y nuestro portafolio y es así como nos vamos abriendo camino. Y pues esto es importante que lo hagamos de forma colectiva, o sea, no solamente
unas cuantas personas a las que les pase. Es algo que debemos incentivar en todas, ¿no? Y todos y todes. O sea, no solamente con las mujeres. Creo que parte de la solución, como ya mencionaba Eli, es nombrar los hechos, o sea, darle nombre a las situaciones que está pasando para poder hacer algo al respecto. Y también lo mismo, ya lo que encaminaba Eli, justo es para que si nosotros logramos hacer eso, esto le va a beneficiar a las futuras generaciones. Entonces, quería completar esa parte y que también, pues sí, es muy común, ¿no? Que de pronto amigos o conocidos te pidan un trabajo y de pronto uno dice, sí, a ver en qué te ayudo, pero, o sea, quiero plantear que parte de esto a veces es un poco de desconocimiento o que a uno le da pena preguntar o cositas así. A partir de que se hace el tarifario, cuando se hace el live del tarifario, hubo muchas preguntas o gente que decía, ay, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo cobrar por este trabajo? La portada y el contenido se cobra diferente, el color también. Y entonces, creo que parte de eso, o sea, eh, el objetivo de la sociedad es compartir este material para que se acabe todo este desconocimiento, para que uno mismo pueda defenderse y decir, mira, aquí esto es lo que yo voy a cobrar por mi trabajo. Entonces, a partir de eso, a mí me ha funcionado porque de pronto ya me dicen, ¿me ayudas a esto? Y ya puedo yo preguntar con qué presupuesto cuentas, cuántas horas le podemos dedicar, yo cobro tanto por solo la línea, por el color. Entonces, creo que es todo un conocimiento, pero fue desde darle nombre, o sea, esta problemática, hasta darle una solución y justo el objetivo, como les comento, es compartirlo con más personas para que las generaciones que vienen, pues ya se ayuden con todo este conocimiento. Eso es lo que quería plantear. Gracias. Sí, pues bueno, la siguiente pregunta que quería hacer es, ¿cuál creen que es la mejor manera de llevar una perspectiva feminista, si es que todas lo llevan a su trabajo? ¿Cuál creen que es la mejor manera de que el diseño puede abordar estos temas? Sí, creo que es una buena pregunta. En Sociedad Tinta no todas se consideran feministas, eso es importante recalcar, a pesar de que llevemos proyectos que vayan hacia ese camino, ¿no? Pero bueno, personalmente yo sí soy feminista y ya que eres consciente de todas estas problemáticas y situaciones, ya es imposible no verlas, ¿no? Entonces, cuando te pasa eso, siento que se refleja en todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu trabajo. Entonces, más que llevar un planteamiento filosófico o político en cada uno de mis proyectos, ya es un poco parte de mí en ese sentido y sale, ¿no? Entonces, no hay precisamente una planeación, solo es, pues sí, una filosofía, no sé si de vida, pero al menos de conciencia. Y, y creo que lo único en lo que sí aplico una filosofía es en no repetir las cosas que sé que afectan a esa situación, como no quedarme callada cuando veo que algo está mal con respecto a eso. Bueno, en general, no quedarme callada cuando algo está mal, aunque la gente se enoje, aunque la gente en ese momento no esté de acuerdo, porque sí he visto que a la larga tiene buenos beneficios, o sea, sí cambian las cosas poco a poco y también ser consciente que al principio es difícil y al principio vas a tener como un retraso de la normalización y tienes que aceptarlo, ¿no? Creo que son aprendizajes más que planificaciones, ¿no? Que sé que si hago esto va a pasar esto, pero a la larga es para bien. Entonces, creo que en mi caso es al menos así. Bueno, yo personalmente creería que igual que Mena es eh, pues es una postura, digamos, de vida, ¿no? Una perspectiva, pero creería que también es un poco quizás algo simplista ver
o pretender que hay un solo tipo de feminismo, ¿no? O que todas somos un mismo tipo de feminista. Y creo que si algo nos ha enseñado el feminismo es justo a tratar de encontrar espacios mm, de conciliación para tratar de anteponer posturas, aunque sean muy distintas, aunque sean opuestas incluso, y que el diálogo tendría que ser pues esa carta fuerte que todas tendríamos que llevar, ¿no? Porque creo que también es un poco un error pensarlo, sobre todo para nuevas generaciones, como si fuera una cosa de blanco y negro. O sea, hay todo un espectro donde podemos insertarnos y en términos de teoría, pues también hay un montón de cosas que van cambiando y cambiando. A mí me resulta, bueno, en general, ¿no? Así, llevar el ritmo, el paso de muchas corrientes. Entonces, sí tengo que dar un paso para atrás, leer, como documentar, contextualizar y luego decidir. Entonces, creo que eso también implica, pues, mm, una ralentización del proceso, ¿no? Como no se puede poner una agenda que marque tal y tal punto tan concretos porque tenemos que replantear algunas cosas. Pero también algo que dijo Mena que es muy, muy importante, pues, es tener bien definidos estas perspectivas y justo trabajar en los proyectos independientemente de nuestro posicionamiento personal, ¿no? Porque, pues sí, entendemos como como dicen, la big picture, como ese contexto general en el que queremos o al que queremos llegar. Nada más como para complementar, es también aceptar que si bien varias de nosotras nos definimos como feministas, no nos cerramos a la colaboración conjunta. Creo que es importante también reconocer que hay que conciliar muchísimas cosas con todo el gremio en general y que si bien Mena ya lo planteó en que hay que señalar las cosas que están mal o que están hiriendo a las personas, por muy incómodo que sea, creo que el primer paso justamente es eso, no seguir el status quo y aceptar que hay cosas que hay que deconstruir en todos nosotras. Y porque también nosotras hemos, de cierta forma, cometido errores por nuestra inmadurez o por nuestro desconocimiento. Y es aceptar que somos seres humanos en general. Y es como Celia Moros ha dicho, ¿no? Que estamos buscando derechos como ciudadanos, no como otra cosa, o no como un estereotipo de género. Eh, y sí es eso principalmente, o sea que no hay que cerrarnos a convivir entre todos, porque todos estamos viviendo en un mismo planeta y pues vamos a seguir conviviendo de aquí en adelante. Entonces, lo importante es la conciliación y um, ver cómo podemos trabajar de forma conjunta para que la situación mejore en general. Y en esta misma línea, ustedes, al menos dentro de su experiencia, ¿creen que ha cambiado o ha evolucionado un poco la situación para ustedes como mujeres dentro del campo de las artes y el diseño? Sí, la verdad es que si bien, como venimos platicando desde hace varios puntos, todavía hay muchísimo por trabajar, yo sí he sentido un cambio. O sea, sí ha habido poco a poco, pero sí hay un cambio. Por ejemplo, yo llevo trabajando en la industria de la animación y el cómic desde hace 10 años de manera profesional. Empecé súper chavita, yendo a expos desde los 16 años y profesionalmente ya en la industria desde los 18. Y la verdad es que pues también tanto por inexperiencia, por mi edad y demás, sí me tocó vivir situaciones muy injustas laboralmente, situaciones de riesgo, pero que hoy en día, no solo también por la experiencia que ya he agarrado para identificar qué trabajos convienen y qué otros no, como bien mencionó Eli, sino realmente ya hay una conciencia, o sea, sí se está generando conciencia en las nuevas generaciones. O sea, yo que doy clases de licenciatura, me, me llena de mucha alegría y emoción cuando estoy hablando con mis alumnas y les empiezo a explicar cómo
cosas de la industria y demás, o sea, sin que yo se los diga, o sea, ellas mismas me dicen, pero es que eso no es justo, pero es que eso no debería de ser así. Entonces, realmente estos espacios de difusión y ejercicios de diálogo, denuncias que se han realizado, realmente sí están generando un cambio. Y no solo en las mujeres como para justamente alzar la voz y detectar esos patrones de violencia, sino también lo he detectado pues en colegas varones, que lo cual me da mucho gusto de que ellos mismos dicen, no, ¿sabes qué? Es que esto no está bien y yo no voy a replicar estos patrones de conducta tóxica, ¿no? Y no desde un punto de vista de, soy hombre y tengo que defender a las mujeres, no, sino realmente es así como de, es que yo no tengo por qué agredir a alguien más y este problema soy parte de él y pues justamente mis acciones pueden ayudar a hacer un cambio, ¿no? Entonces yo realmente sí he detectado más apoyo general en la industria. Todavía hay mucho por trabajar, todavía hay muchas actitudes nocivas que se siguen solapando, mucho compadrazmo y demás cosas que siguen, pero ya cada vez se alza más la voz ante eso, se genera más conciencia y lo que más en lo personal me da gusto justo es eso, que ya no se tiene esa cuestión de que está tan normalizado, porque sí, o sea, antes estaba tan normalizada la violencia que pues ni siquiera se consideraba algo incorrecto, algo nocivo, y ahora se está generando conciencia de, oye, es que el hecho de que sea tan común no quiere decir que esté bien. El hecho de que sea un patrón que se repita y se ve en muchos lugares, en muchos estudios, no quiere decir que deba de seguir siendo así, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido un cambio. Pues muchas gracias por sus respuestas en toda esta temática de alzar la voz. Y cambiando un poco de tema, vi que hace poco hicieron un concurso para niñas de 5 a 15 años y que lo dividieron en categorías para reflexionar quiénes somos y qué queremos de este mundo. ¿Nos podrían comentar un poco por qué se decidieron por este rango de edad y cómo surge esta idea? El por qué el rango de edad es una cuestión que tiene que ver con la visibilización y la representación de modelos femeninos para, eh, pues sí, cuando uno es pequeña y en realidad en o sea, también hay un par de estudios que justo hablan, bueno, en este caso hablando de la problemática de por qué no hay tantas mujeres científicas, pero sí hay un momento que por cuestión de lo que se ve, o sea, esta cuestión ambiental, de ver qué personas están más representadas en ciertas áreas, entonces supongo que podríamos traspolar este resultado. Hay niñas que no se sienten capaces de dedicarse a cierta actividad, ¿no? Científica, digamos, porque solo ven hombres, o sea, adultos masculinos en un laboratorio y entonces eso implica de alguna manera que no se sientan suficientemente inteligentes para dedicarse también a la ciencia. Es una cuestión, pues sí, de representación y todavía obviamente ha despertado bastantes discusiones, pero en ese sentido creo que puede traspolarse a cuáles son nuestros modelos de inspiración, ¿no? Creo que muchos de nosotros tuvimos, sobre todo en la niñez, modelos masculinos. Muchos de los autores que yo admiro, pues son hombres, ¿no? Así de mi niñez, gente, autores, artistas. No que no tenga mujeres artistas a quienes mirar, pero sé que si me pongo a pensar, en la infancia era muy difícil encontrar como esa representación. Entonces va un poco por ahí, como esa idea de ve cuántas mujeres artistas, ¿no? Cuántas mujeres creativas están haciendo carrera y sobre todo también luchar contra estas demandas de pronto imposibles que nos atraviesan a las personas del arte en general, ¿no? Como esta idealización de que debe ser siempre el mejor, entre más joven, mejor, ¿no? Así el niño prodigio, niña prodigio. Entonces pensar un poquito en tomar distancia y ver, todas empezamos en algún momento, ¿no? Y cómo empezamos y cómo seguimos ese camino y llegamos hasta este momento de la vida haciendo lo que nos gusta, con este estilo. Entonces, como hacer es, mm, eh, mostrar de alguna manera para inspirar a las nuevas generaciones
a las jóvenes creativas que vienen detrás y que vean, ¿no? Como esa meta como sí, como un punto de inspiración, más que pretender que no hay mujeres creativas en el medio, ¿no? Aquí están, son estas, vean ajá, hasta dónde han llegado y queremos que ustedes también compartan como ese camino, ¿no? Con nosotros. También de lo que nos está comentando Flor en cuanto a los rangos de edad, bueno, que siendo ilustradora somos conscientes que entre más años practicas, mejor dibujas. Entonces prácticamente tiene que ver con eso, que no se puede calificar, al menos nosotras como jurado, igual una ilustración de 5 años que una de 15 años, ¿no? Entonces queríamos dejar unos rangos a lo mejor un poco amplios, pero al menos más acotados para tener diferentes niveles de práctica, en pocas palabras, y de desarrollo psicomotor, ¿no? Que a los 5 y 7 años todavía están en otros rollos. Y también por las temáticas, se nota los intereses, como dice Flor, de representación en las diferentes edades. Y por otra parte, creemos también que es importante recompensar el trabajo artístico de las pequeñas, porque eso probablemente les ayude de alguna forma a continuar. O sea, si están haciendo una ilustración y ganas un premio, te va a inspirar a seguirlo haciendo. Y creemos que es importante y va de la mano con nuestra idea de generar oportunidades para las que vienen, literalmente. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿tienen algún trabajo o proyecto favorito dentro de los que han realizado? La verdad es que yo estoy muy contenta en sí con el proyecto de Sociedad de Tinta. Me da mucho gusto porque siento que estamos mandando un mensaje, ¿no? Que lo recibe la gente, que convivimos. Y no solo eso, ¿no? Dentro de la sociedad me siento en confianza, ¿no? Segura. Siento que puedo ir desarrollando mis habilidades, creciendo, porque todas las socias son bueno, yo siento que es una gran influencia, ¿no? Para bien, para crecer profesionalmente y yo estoy muy agradecida de ser parte de la sociedad y del mensaje que estamos enviando. Para mí en general, pues todo, ¿no? El tarifario se me hace increíble, el tarot, muy bonito, el trabajo en conjunto. Entonces, para mí en sí sería en general toda la sociedad. Me han gustado todos, espero no ser así como muy acaparadora, pero esa es mi opinión respecto a los proyectos. Es difícil escoger solo uno, o sea, porque pues tal cual la sociedad es como el proyecto pues, más chido, pero sí, yo creo que si tuviéramos que coger uno, al menos de los que llevamos hasta ahora, porque estoy segura que conforme vayan avanzando los meses va a cambiar mi opinión, pero al menos hasta ahorita, yo sí diría que el tarifario. Y aparte es muy curioso porque específicamente a mí, como yo en ese momento estaba en otro equipo, yo no pude colaborar de una manera directa y activa en ese proyecto, pero es algo a lo cual le tengo mucho cariño y que admiro mucho justo de ver el esfuerzo de todas mis compañeras, porque es el proyecto que hasta ahorita nos han escrito más personas diciéndonos que les han servido mucho para poder cotizar, para saber si les están tratando de ver la cara o si es un proyecto que vale la pena. E incluso yo, o sea, me acuerdo mucho que justo tuve la oportunidad de ir a dar justamente una charla sobre el proyecto de tarifario en el proyecto de Conecta el año pasado ahí en Ciudad Creativa por parte de Pixelatel, en representación de Sociedad de Tinta, exponiendo ese proyecto. Y para mí fue maravilloso justamente pues el presentar el trabajo de mis compañeras y ver la respuesta tan bonita de toda la comunidad, de todos las y los artistas, pues viendo como de, oye, es que yo nunca había tenido esto en cuenta, no sabía que tenía que ver lo de mi seguro médico, oye, no sabía que se podían cobrar las horas de esta manera, de verdad veo que sí se puede vivir de esto y se puede vivir de una manera digna, sobre todo, no pasando hambre. Y además de eso, o sea, todavía como para complementar en base a los estudiantes, gente que no era del gremio, o sea,
se me acercaron al final, o sea, algunos de los fotógrafos que estaban ahí, incluso gente de la limpieza, o sea, personas que estaban ahí presentes viendo la charla, me dijeron, oye, gracias, la verdad es que aunque yo no me dedico al dibujo, son cosas que sé que yo debería de tener en cuenta y ahora voy a aplicar para la próxima vez que me quieran contratar en el rubro en el que trabajo, ¿no? Entonces sí fue como de, es que se tiene que hablar de esto, se tiene que generar diálogo, se tienen que quitar tabús, como bien lo mencionaban. Entonces es, en lo personal, siento que el que más me gusta porque es el que más ha podido ayudar hasta ahora a otras personas. Visualmente el proceso y todo lo demás de tarot me gusta mucho, pero creo que justo en cuanto a impacto y trascendencia, sobre todo me gusta mucho el tarifario, ¿no? Creo que es precisamente esta posibilidad de, pues de llegar, como de mandar esa reverberación más y más lejos. Y es muy bonito ver que de pronto gente que, pues que no necesariamente, alumnas, ¿no? Que no necesariamente saben que yo estoy acá en Sociedad de Tinta y que hablan así cuando estamos hablando de los pesos. Ay, es que hay un tarifario de Sociedad de Tinta y es, qué chido. O sea, sin que yo les haya dicho nada, es bonito verlo, ¿no? Como ese boomerang de impacto. Es difícil, como dice Laila, creo que también mi proyecto favorito es Sociedad de Tinta. Creo que cada una de las ramas tienen diferentes aplicaciones, ramas dentro de la sociedad. Y bueno, a mí me emociona mucho colaborar con estas personas, con estas mujeres, o sea, son muy admirables y además poder colaborar, creo que es algo peculiar en este momento, en este país, por lo que veo a mi alrededor y creo que eso en sí mismo es súper importante y que en mi caso es muy inspirador para continuar, porque, por ejemplo, como lo que están mencionando del tarifario y los efectos que está teniendo en la sociedad, pues fue un conjunto de ideas de estas personas, ¿no? Y que eso se proyecte en la sociedad y que haya este impacto y que sea algo que era tan necesario de hacer y que ni siquiera éramos conscientes de que a lo mejor hay que hacer esto y a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasó fue mucho, entonces eh, creo que es importante que se repliquen estas colaboraciones, o sea, que no sea la tarea de Sociedad de Tinta resolver estas situaciones, sino que sea un ejemplo de cómo se puede colaborar y aportar a la sociedad. Y bueno, también creo que en cuanto a proyecto que me gusta más, creo que el tarifario también tiene un lugar especial en mi corazón porque también como Raven yo no participé tanto en la elaboración, pero sí veo cómo era indispensable tenerlo. Y creo que así es igual de indispensable tener a Sociedad de Tinta. Entonces, Un proyecto que me encantó trabajar fue también el perfil tarifario. O sea, si bien entra como dentro del equipo de tarifario, ese trabajo fue una propuesta de Diana Sela y de Judith White, o sea, de ahondar un poco más en por qué estamos cobrando lo que ponemos en las tablas, ¿no? O sea, todo tiene un sustento, no es de que sacamos estas cifras porque queremos ganar esto, sino que sí tenemos que ser conscientes de que la información que vayamos a compartir fue a partir de una investigación exhaustiva y que refleje tal cual nuestra calidad de vida, o sea, porque eso es lo que al final de cuentas queremos, o sea, un buen estilo de vida y que no nos explote y que nos prive de disfrutarla, ¿no? O sea, de que nosotras como seres humanos también tenemos este interés por viajar o por tomar cursos que nos incentiven a seguir mejorando como profesionistas, pero sí, o sea, creo que me gustó la dinámica entre todas mis colegas porque unas se enfocaban en diseño, en ilustración y otras se dedicaban a la investigación, a la recopilación de datos y siento que hicimos una buena mancuerna, o sea, una buena comunicación entre todas y es lo que aprecio bastante de, pues, de Sociedad de Tinta, ¿no? O sea, que se puede dar
este ambiente laboral sano y que se lleva a proyectos bastante, pues bastante valiosos en nuestro gremio, pero claro que todos, como dice Mena, ¿no? Todos tienen un espacio especial nosotras. Como última pregunta, nos gustaría pues preguntarles también hasta dónde quieren llegar con Sociedad de Tinta y también qué consejo les podrían dar a las diseñadoras y a las futuras diseñadoras. Creo que a dónde queremos llegar con Sociedad de Tinta, lo primero que llegó a mi mente, al infinito y más allá. Pero bueno, tenemos un montón de proyectos, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar, pero sí sabemos que todavía nos queda un montón por hacer y aterrizar, ¿no? O sea, estamos prácticamente empezando, entonces queremos desarrollar más nuestro proyecto editorial para justo seguir dando oportunidades a otras artistas. Queremos continuar con la difusión de información relevante tanto para las mujeres como para la sociedad en general. Y creo que eso en sí mismo ya es un montón de trabajo. Entonces, al menos lograr esos siguientes pasos creo que estaría bastante bien. Y recomendación para las diseñadoras que están estudiando, hagan comunidad y platiquen entre ustedes. Creo que es muy importante ser conscientes de que en el mundo de las artes parece haber un montón de egos y que solo hay un lugar para cada una, ¿no? Como de yo quiero ser la mejor o el mejor, así, y no es cierto, así no es la realidad. La realidad es que hay mucho espacio para todas, ¿no? Entonces, entre más se apoyen entre ustedes, es más fácil que avancen y van a ser más felices también. ¿A dónde queremos llegar o hasta dónde vamos a llegar? La verdad es que sí es un poco incierto, no porque esté mal el proyecto, sino pues nosotras no teníamos idea de qué tanto iba a crecer en tan poco tiempo. De repente fue así como de wow, se formó esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que más bien, pues, lo importante aquí es seguir trabajando y que esto siga creciendo de manera orgánica. Si va a ser poco a poco, si va a ser exponencial, no lo sabemos. O sea, hasta ahorita no lo sabemos, pero pues sí, yo creo que lo importante es seguir adelante. Y a mí, bueno, no solo a mí, o sea, yo creo que en general sí podría hablar por todas en cuestión de que, pues sí, que este proyecto al menos vaya enfocado en seguir generando comunidad, difusión a las artistas, espacios seguros y ya no me refiero solo a digitales, incluso puede que tal vez en un futuro sean espacios físicos para poder difundir el trabajo de las artistas, e incluso tener proyectos donde se puedan sumar muchas más artistas ya de manera activa y constante pues, con el proyecto de Sociedad de Tinta. Pero pues sí, o sea, ahorita no podremos decir el día de mañana o en 10 años, pero definitivamente sí es lo que a nosotras nos gustaría y es parte del objetivo. Simplemente ya dependerá de cómo vaya creciendo esto, los tiempos, los proyectos y pues toda la cuestión de logística, sobre todo, para que esto salga de la mejor manera posible y no solitas por tratar de aborazarnos y hacer todo al mismo tiempo, pues se caiga, ¿no? Esto, o sea, hay que poner bien los cimientos, pero sí, definitivamente ese es como parte del objetivo de lo que estamos haciendo. Y pues igual como un consejo, a veces que ya Mena ya lo dijo, pero igual nada más como para complementar eso, es que sí, o sea, hablar y el networking, sobre todo igual networking, súper importante. O sea, yo sí les puedo decir que, al menos en mi experiencia personal, la gran mayoría de trabajos, en especial los más importantes en mi trayectoria, han sido gracias a recomendaciones. No tanto de que yo estuve tocando puertas, que también es necesario, pero realmente el generar comunidad, el que tus compañeras y compañeros conozcan tu trabajo y sepan que eres alguien profesional, alguien responsable y que pues esmeras para entregar lo mejor de ti en tu trabajo, eso siempre te va a abrir las puertas, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente. Pero sobre todo eso, o sea, no tener miedo de mostrar tu trabajo y no tener miedo de compartir
tus ideas con la comunidad, porque pues, solo así vamos a crecer de manera conjunta. ¿Hasta dónde queremos llegar con Sociedad de Tinta? Pues lejos, muy lejos. Ojalá, pero como bien dice Raven, paso a paso, o sea, nuestro ritmo, todo en orden, que yo creo que esa es la estructura que hemos estado llevando, ¿no? Tratar de organizar, hacer pues todo transparente y bueno, es parte de lo que me gusta de la sociedad, ¿no? Eh, Tenemos muchas ideas para muchos proyectos, ahí poco a poco, pues vamos a irlos desarrollando y lo que surja también. Eh, ¿Y qué consejo podría darle a las futuras diseñadoras e ilustradoras? Pues justo que no se rindan, como ya mencionaba un poquito Raven, que a veces nos han pasado malas experiencias, ¿no? Y de pronto uno ya quiere tirar la toalla, pero justo lo que mencionan ya mis compañeras, esto de hacer comunidad, es que a veces platicarnos estas experiencias y saber que hay algo que hacer al respecto, entonces eso nos motiva a continuar. Eh, Eso principalmente, que si tienen una idea, que la plasmen, este, que no tengan miedo de a quién le va a gustar y a quién no. Eh, Muchos gustos, busquen la forma en cómo se sientan cómodas, ¿no? De hacerlo, porque puede ser mediante una animación, mediante un cómic, eso ya va a depender de cómo ustedes se desarrollen, pero experimenten también. Si en algo no funcionó, no significa que dentro del mismo medio no haya otras formas de expresión, ¿no? Técnicas tradicionales, animación, dibujo, pintura. Entonces creo que pueden experimentar en diferentes campos para ver cuál se acopla mejor a su estilo, a su mensaje o a la historia que quieren contar. ¿A dónde queremos llegar? Porque sí, ahí tenemos por lo menos tenemos claro que queremos seguir avanzando y hasta ahí lo dejo por ahí. Pero como consejo, creo que sí es importante, bueno, yo haría mucho énfasis en como en la alfabetización, ¿no? Visual, aprender todo. Y para eso no necesariamente, digo, ya a estas alturas del partido se pueden aprender un montón de cosas de modo no académico, ¿no? La academia, pues sí, sí tiene muchas ventajas, como profesora lo digo, pero aprender ciertas cosas y la disciplina que implica eso es un trabajo personal. Pero sí veo cada vez un poco como más lagunas, sobre todo en cuanto a alfabetización visual, y eso implica no solamente hablar de teoría, sino también tratar de entramar todas las cosas en la propia profesión. Eso y la organización, ¿no? Con los pares. Armar cosas, sobre todo estando en la escuela es un momento idóneo para trabajar en colectivos, ¿no? Entonces, trabajar un colectivo así en la escuela de lo que sea, de diseño, de animación, de cómic, eso siempre da muchísimo, muchísimo rendimiento, es muy enriquecedor para todas las personas. Cosas como esas creo que serían muy útiles. A dónde queremos llegar ya lo abordaron bastante bien, entonces solamente voy directo con el consejo. Pregunten, o sea, en verdad quítense la pena preguntar, no solamente acercarse a platicar con los artistas que admiran, porque en verdad que son muy amables en general, sino cuando estén comenzando a trabajar con clientes o en la industria, en verdad no tengan miedo a preguntar cosas muy básicas o por muy tontas que parezcan, porque de hecho más bien los clientes esperan que preguntes, o sea, porque como saben que quizá no tienes mucha experiencia, pues vas a tener curiosidad en saber cómo funcionan ellos y todo al respecto de que ustedes tengan duda de los pagos, de el estilo o del proyecto, en verdad pregúntenlo. Y
y también obtengan retroalimentación de aquellas personas que ya tienen más años de experiencia. Creo que justo esta cuestión del tarifario surge de que contactamos con varios profesionistas que se dedican a esto y que tuvieron la amabilidad y la apertura de compartir sus conocimientos con tal de contrarrestar toda esta irregularidad y esta disparidad de oportunidades. Entonces, sí, en verdad, acérquense con ellos y pregúntenles cómo trabajan cierto tipo de proyectos, porque la verdad es que son muy receptivos y muy abiertos a compartir este tipo de conocimiento. Y a su vez hay que hacer autocríticas de nuestro trabajo. Si bien cada quien tiene su propio estilo de manejar sus historias o su gráfica, sí hay que ubicar si queremos llegar a cierto nivel o si queremos mejorar ciertas habilidades, hay que ubicar que, claro, o sea, todos tenemos flaquezas y hay que aceptar que hay que trabajarlas y hay que aceptar justo la retroalimentación de otras personas que están haciendo nuestra misma línea, tomar los consejos necesarios para avanzar y, y sí, o sea, justo aceptar que nunca vamos a llegar a un nivel óptimo en nuestra gráfica, ¿no? O sea, yo siempre pienso que siempre hay un margen para mejorar y el hecho de que te digan que en qué puntos podría mejorar no quiere decir que sea algo personal, sino que es para que de cierta forma tú llegues a ese nivel donde tú quieres estar. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño y de Punto D, les agradecemos por regalarnos un poco de su tiempo. Ya saben que pueden encontrarlas como Sociedad de Tinta en todos lados, y a nosotros, si quieren seguir conociendo a personas creativas, pueden checarlo en todas las redes sociales de Punto D.